Muy buenos días, ¿cómo están? Realmente es un gusto nuevamente compartir con todos ustedes. Estamos en el programa Expresiones sobre la Libertad que se emite por BM Online, Canal 21. Hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo orden social necesario para terminar con este modelo que hoy tenemos. Y para comprender lo que estoy diciendo, resulta importante hacer un análisis no solamente de carácter político-económico, sino también al mismo tiempo histórico. ¿Qué es lo que pasó especialmente a partir de un año que podríamos notarlo como el año 1720 aproximadamente? Los países empezaron a progresar en una suerte de mezcla entre libre comercio, seguridad jurídica y competencia. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Fue una conjunción, desde luego, de ideas que ya de alguna manera iban siendo divulgadas a través de los filósofos políticos y las personas que con sentido común expresaban la necesidad finalmente de lograr el respeto por su vida, libertad y la propiedad. Los levelers, por ejemplo, que era una tradición puritana hacia el año 1200 y que también estuvieron hacia 1600 en Inglaterra, ellos ya divulgaban la idea de que existían derechos naturales, derechos que procedían directamente de Dios. Y para aquellos que obviamente no creen en Dios, podríamos decir que son productos de la evolución. Pero más allá de esta cuestión, en la cual por supuesto no voy a entrar ahora en esta ocasión, porque también vamos a hablar sobre esa tradición judeocristiana en algún momento. Pero en esta ocasión, ¿qué es lo que pasó? Había un grupo de pensadores que en un momento dado entendió a través de inferencias filosóficas que la libertad y la propiedad privada eran los detonantes para la prosperidad. Pues eso se puso en práctica a partir de aproximadamente la década de 1700. Ya se había iniciado desde luego ese derrotero, ese avance de la libertad, pero siempre de alguna manera con muchos altibajos. Pero el capitalismo liberal del laissez-faire, que significa dejar que la riqueza pueda fluir, dejar que la producción pueda llevarse a cabo con mayor nivel, fue el resultado de la idea de algunos pensadores que desde luego no tiene un fundador determinado. A diferencia del socialismo científico, que es prácticamente la idea contraria al laissez-faire del capitalismo liberal, el socialismo científico tenía fundadores, o sea, fue ideado directamente por los intelectuales y especialmente por dos grandes intelectuales que sin duda, por supuesto, tenemos que analizar sus libros y la época en que ellos escribieron. Este libro se llama Das Kapital, el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Sin embargo, las ideas que hoy conocemos de la libertad, del capitalismo liberal, también denominado del laissez-faire, porque los laissez-fairistas, así por ejemplo, yo me declaro de la línea del laissez-faire. Lo que queremos es un Estado lo más mínimo posible y hasta si es posible que no haya Estado. ¿Y qué es lo que queremos? Que ninguna fuerza coactiva, desde luego, esa es la teoría. Por eso que el laissez-faire sigue siendo la teoría del futuro. Porque considera que ninguna persona o grupo de personas, y menos todavía el Estado, tiene que involucrarse en los asuntos privados de las personas. Lo que yo hago con mi dinero, con mis ahorros, lo que yo pretendo hacer, no debería ser del involucramiento de otras personas, a menos que de luego yo tenga intención declarada y manifiesta, o sea, en actitud flagrante, de agredir a mi prójimo, situación que es diferente. Lo que estamos hablando es que ninguna persona o grupo de personas, o menos todavía el gobierno, debería involucrarse en mis asuntos privados. Es decir, lo que yo gano en dinero, en términos mercantiles, sean pocos o muchos, desde luego yo lo tengo que disponer para lo que a mí me parezca, para lo que yo considere pertinente. Y esa idea del laissez-faire, que no es más que dejar que la riqueza pueda fluir con las menores interferencias, y todavía más, sin interferencias de ningún tipo de regulación o impuestos, fue lo que concitó ese desarrollo extraordinario y que duró
hasta mucho tiempo y hasta hoy en día ciertamente todavía vemos sus resultados. Ahora, ese capitalismo liberal del laissez-faire, del libre mercado, que es una conjunción, desde luego, de la propiedad privada, la libertad, la seguridad jurídica, hizo que nosotros ingresáramos como nunca antes en la historia de la humanidad a un proyecto social, económico, en la que los individuos, cada uno de acuerdo a sus propios pareceres, iban de alguna manera cooperando con los demás. Por eso es que en La Acción Humana, un libro memorable del gran Ludwig von Mises, nosotros vamos a leer precisamente que lo que se llama la división del trabajo, que es un nombre que le dio el gran economista David Ricardo, Ludwig von Mises en su Tratado de Economía de la Acción Humana de 1250 páginas, pues él le denomina la ley de asociación, por el cual las personas cooperan entre sí. De esa manera, desde luego, podemos nosotros elevar nuestra productividad, nuestro ingenio, nuestra creatividad, para que las personas puedan tener mayor ingenio, creatividad y puedan realmente lograr los beneficios de su trabajo, de su esfuerzo, de su talento, de sus estudios. Es necesario que las personas sean libres, porque si las personas no pueden disponer, desde luego, de su libertad y no pueden disponer del fruto de su trabajo, pues esa persona es un esclavo. Y no pensemos nosotros que el esclavo es lo que solamente antes ocurría. Hoy la esclavitud ha vuelto. Hoy la esclavitud ha vuelto y ha vuelto de una manera que mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que tenemos son leyes, regulaciones, impuestos, endeudamientos y por sobre todas las cosas se está levantando contra nosotros, contra los que queremos la libertad, en pocas palabras, los que queremos vivir en paz, los que queremos sencillamente llevar el pan a nuestros hogares. Se está levantando contra nosotros realmente una tiranía y que está siendo representada por los estados. La figura del Estado es la cabeza de la serpiente. La figura del Estado es esa cabeza de la serpiente que hay que cortar. Y para cortar esa cabeza de la serpiente, desde luego que primero es necesario, y esto es muy importante para lo que voy a decir posteriormente, es importantísimo que haya la batalla cultural. Cuanto más gente esté involucrada en el conocimiento y el reconocimiento de que el individuo es el sujeto más importante en la sociedad y no es el Estado, que usted, señora, y usted, señor, es la persona más importante y no es el presidente de la República, el vicepresidente, el senador o el diputado, no son los más importantes. Los más importantes somos los individuos, las personas que todos los días, desde temprano, muchas de ellas antes que salga el sol, se disponen a ir a su trabajo y tienen como objetivo, desde luego, llevar un poco de dinero o mucho, de acuerdo por supuesto a su actividad, pero lo hacen sin tener que dañar a otros. Pero ocurre que la figura del Estado, por su propia naturaleza, es dañina y violenta. ¿Y por qué? Dicen, porque esto yo lo llegué a decir, recuerdo en una de mis charlas que había hecho en una universidad, y uno de los alumnos de esa universidad, de esa facultad, me había dicho, ¿y por qué usted dice? Porque a nosotros nos enseñaron, me decía este joven, que el Estado es necesario y que el Estado incluso somos todos. Grave error. El Estado es una organización criminal. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que está haciendo es que esa organización se convierta finalmente en una casta. Es lo que Murray Rothbard, precisamente en su famoso libro que desarrolla esta cuestión, lo denominó casta. Y creo yo que esa palabra fue la que tomó precisamente Javier Milei para designar
a estas personas, políticos y burócratas que viven a costa nuestra. Entonces lo que tenemos es una organización que en primer lugar te pide cada vez más dinero para solventar sus gastos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es lo siguiente. Si una organización te pide dinero para solventar sus gastos y lo hace a través de la fuerza, pues tenemos un problema, señores. Quiere decir que esa organización es una organización criminal. Es igual un criminal que obviamente como actúa precisamente el Estado. O sea, vos te vas por la calle y ocurre que viene una persona y te apunta con una pistola y te dice, deme su billetera, pues obviamente esa persona está compelida, lamentablemente, a actuar en contra de su voluntad. Nadie en su sano juicio, sabiendo que tiene una pistola en la espalda y hay otra que está adelante con un cuchillo y te dicen, deme su billetera, va a osar decirle, no, ustedes no me pueden sacar mi billetera. A lo sumo por ahí hay algún valiente, ¿verdad? Que diga, yo estoy en desacuerdo, pero eso sería una quimera. Eso es una cuestión así que puede salir en las películas. La realidad es que cuando un criminal viene y te apunta con la pistola y obviamente te pide la billetera, la tendencia natural es que uno, protegiendo su vida, desde luego se despoje, en este caso de la billetera, porque prefiere su vida antes que su propia billetera, lo cual es absolutamente de sentido común. Y la pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia con el Estado? Porque si nosotros no le damos parte de nuestra billetera al Estado, pues lo que vamos a tener es sencillamente, en primer lugar, sanciones, penalizaciones. Vamos a sufrir lo que se llama realmente el peso del Estado sobre nosotros. Y a algunos todavía le dicen a eso el peso de la ley. No y no. Eso no es el peso de la ley. El peso de la ley significa en todo caso que no haya agresión entre las personas. El peso de la verdadera ley, el concepto de la ley ha sido, por cierto, también totalmente destruido. Se cree que cualquier acto legislativo que salga o haya sido emanado, en este caso por el Poder Legislativo, y se haya tratado democráticamente, entre comillas, entonces se aprueba eso y se promulga por el Poder Ejecutivo, eso ya es una ley. No y no, eso no son leyes. Las leyes para ser tales, repito, tienen que ser actos de justicia. Por eso es que es bueno entender que la igualdad es ante la ley, pero no ante cualquier ley, es la ley de la libertad. La ley por el cual el rico, el pobre, el enfermo y el sano debe ser tratado a través de la ley que debe ser justa como iguales. No hay privilegios para nadie. Pero cuando el propio hacedor de la ley, que es el Estado, se encarga de promover y establecer una legislación, la tendencia ha sido contraria a nuestra libertad. O sea, ese avance civilizador del capitalismo liberal fue extraordinario durante casi más de 150 años, hasta que apareció el socialismo, aparecieron las ideas colectivistas, aparecieron los filósofos fabianos, aparecieron desde luego los que decían que acá había que sacarle a algunos para darle a otros. Había que empezar la distribución de la riqueza, decían. Y en consecuencia, para redistribuir la riqueza, aparecieron horrendamente unos cuantos personajes vestidos muy bien, con trajes muy caros, por cierto, para decir que ellos se iban a encargar de esa redistribución de la riqueza. Lo que muchos no se dieron cuenta es que estos redistribuidores de la riqueza en realidad se quedan con la parte más grande de la torta y en consecuencia le redistribuyen migajas a algunos, pero ellos se quedan con la parte más grande, es decir, ellos se enriquecen. Y esa es la riqueza mala vida.
Esa es la verdadera corrupción. Por eso que a mí me parece una tragedia. Es algo cómico y una tragedia. Cuando cada vez que hablamos de la corrupción en el Paraguay, todos los organismos internacionales, incluso acá, los agoreros del presupuesto que están dispuestos a bajar la cabeza porque supuestamente viene a decir eso un extranjero, de que Paraguay es un país corrupto y nadie dice el porqué. El porqué de la corrupción es el estatismo. Porque no es corrupción, señores, si un sujeto, si José quiere de alguna manera colaborar con otra persona y establecer, en este caso, su negocio o su salario libremente. Eso no es corrupción. Eso se llama pacto voluntario entre las partes. ¿Por qué? Porque las partes deciden voluntariamente, con su propio discernimiento, y es decir, con libertad, establecer un acuerdo, en este caso de carácter laboral. Y en consecuencia eso no es corrupción. El Estado se ha encargado de hacernos creer que eso es una corrupción. Y eso no es una corrupción. Esa es una defensa de nuestra libertad. Y en consecuencia, cuando nosotros nos damos cuenta que un grupo de personas cada vez más, y esto empezó con la influencia socialista, especialmente allá por 1920, 1940, para ponerle un ejemplo claro, para que usted, señora, usted, señor, entienda, el caso de Argentina es un ejemplo clarísimo de cómo el colectivismo socialista que trajo Perón a través de las ideas de Mussolini era sencillamente la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza, donde él y sus acólitos redistribuían la riqueza hasta que llegó un punto dado que la Argentina, habiéndose colocado entre los primeros lugares del mundo, empezó a caer. Lo mismo ocurrió con otros países. Solamente en las economías capitalistas libres, como fue y sigue siendo de alguna manera los Estados Unidos, pudo soportar el asedio del socialismo. Para otros fue la destrucción total, como fue el caso de Argentina. Y desde luego como fue también el caso de los países latinoamericanos. De una u otra manera, con sus matices, aquí en nuestras tierras, lo que nosotros mamamos, lo que nosotros entendimos, y especialmente los intelectuales arrogantes y soberbios como son casi todos, ellos le enseñaron a los jóvenes, y especialmente a través de los famosos medios de comunicación, a través de los libros, de que el Estado es el que tenía que ser el regente, de que ellos tenían que ser los representantes. Y si alguien salía allí, levantaba la mano, pero señor, yo no estoy de acuerdo que usted sea mi representante. No, vos sos un antidemocrático. No, vos no podés hablar. Si vos decís que yo no soy tu representante, quiere decir que a vos te gusta la dictadura. Es al revés. Es al revés. A ellos les gusta la nueva forma de tiranía. Y a los que creemos, los que están ahí en el Congreso, por cierto, y yo, Víctor Pavón, un simple ciudadano, un simple paraguayo, les digo y he dicho varias veces, no solamente aquí, sino en otros medios, y he escrito en uno de mis 6 libros, nadie a mí me representa. Ninguno de los congresistas, ladrones, corruptos, me representa a mí, porque debieron haber bajado los impuestos, debieron haber derogado el impuesto a la renta personal y debimos ir a un país de libertad antes que de alguna manera subirnos cada vez más al estatismo y por sobre todas las cosas a la sumisión de los ciudadanos a esta casta empotrada en el Estado que vive a costa de nosotros y especialmente vive a costa de los más pobres. Viven a costa de los más pobres. ¿O de dónde ustedes creen que sale la camioneta 4x4? ¿De dónde ustedes creen que sale el viaje a Miami? ¿De dónde ustedes creen que salen sus lujosas formas de vida? Pues sale de nosotros, señores, y no nos damos cuenta. O sea, muchos no se dan cuenta.
Pero hemos aquí los que creemos que nos asiste la verdad, que ellos son los que de alguna manera están haciendo el robo legalizado. Son ellos los que nos roban y lo hacen a través de los impuestos, lo hacen a través de la emisión monetaria y lo hacen a través del endeudamiento. Y ese es el orden social del antiguo régimen. Ese es el orden social que debe terminar. Y nosotros por eso necesitamos un nuevo orden social. Y este nuevo orden social tiene que ser el orden social de la libertad. Y no hay otro modo de hacerlo. Hay una cuestión fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El nuevo orden social se hace necesario porque lo que hoy tenemos realmente es de mucha injusticia. El nuevo orden social se hace necesario porque hoy lo que tenemos es realmente un daño, en particular a la gente que no puede defenderse, la gente que no tiene voz, la gente que no tiene, como por ejemplo, la oportunidad de expresarse a través de los medios de comunicación y de alguna manera crear lo que se llama un estadio de opinión. Es decir, el Paraguay necesita en este caso de lo que se llama formadores de opinión. Desde luego, de 10 que escucharán, probablemente 1 o 2 se darán cuenta que es necesario tomar en cuenta lo que se dice. Pero el tema es que no es cualquier formador de opinión. Porque si nosotros vamos a venir a repetir lo que todos los medios dicen de igual manera, yo no le veo mucha diferencia. Me parece que está bien el hecho porque a cada uno le asiste su derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Eso me parece bien. Pero tenemos que ser diferentes, tenemos que ser disruptivos. Y la única línea de pensamiento diferente para cambiar este estado de cosas es la idea de la libertad. No hay otra manera. Porque todas las demás ideas que de alguna manera vienen a proponernos es la de más Estado, más impuestos, más endeudamiento. Es decir, cada vez menos oportunidades, especialmente para la gente más pobre. Y esa sí que es una condición a la cual nosotros no tenemos que apearnos. No tenemos que nosotros bajarnos de esa idea. Es decir, con tal de caerle bien a unos cuantos y de ser políticamente correcto, desde luego que nosotros podríamos decir acá muchas cosas. Pero lo que venimos a decir es precisamente lo contrario de lo que hay. Es decir, contra la corriente. Y no es fácil, señores. No es fácil porque muchas veces tenemos que perder oportunidades laborales. Muchas veces tenemos que, de alguna manera, tenemos que apretar, como se dice, los dientes y dedicarnos a hacer cosas que de alguna manera no podríamos hacerlo. Pero no nos queda otra. Porque o si no, esta gente va a seguir avanzando de alguna manera con ideas que son totalmente tóxicas. O sea, en pocas palabras, son tan tóxicas que nos envenenan. Pero hay algo que quiero decirles. La Constitución de 1992, actual Constitución del Paraguay, tuvo algunos avances interesantes. Fíjense lo que le estoy diciendo. Creo que es cierto, nuestra Constitución no es mala, pero necesita algunos retoques, algunos cambios. Ahora, obviamente esos cambios tienen que ser analizados, tienen que ser considerados. No es fácil hacer cambios en una Constitución porque, como sabemos, la Constitución es la reina de las leyes. Es decir, es el primero que está en el orden de prelación. Si una ley está en contra de la Constitución, pues la ley entonces es inconstitucional. Y a esto quiero ir con ustedes. Y ahí justamente vamos a ver, por ejemplo, en imagen, lo que se llaman los derechos económicos. El artículo 107 de nuestra Constitución Nacional. Realmente yo creo que es la mejor forma de expresión que tuvo nuestra ley fundamental para garantizar nuestra libertad. Fíjense lo que le estoy diciendo.
No soy mucho de halagar lo que dice la Constitución porque, vuelvo a decir, hay algunas cosas con las que no concuerdo. Ahora, tenemos que ser sinceros. Es nuestra Constitución y tenemos el derecho de luego a criticarla, pero no directamente a desobedecerlas. Sí criticarlas e ir viendo un nuevo orden social precisamente basado en la libertad y la propiedad. Pero ocurre que este artículo de la Constitución, que habla de la libre concurrencia, que por cierto, es interesante decir lo siguiente: en la doctrina la expresión libre concurrencia en realidad se refiere a la libre competencia. No sé por qué alguno de los constituyentes en su momento dado le puso el nombre o le caratuló con el adjetivo, en este caso concurrencia. Quizás debió haber tenido alguna razón. Por mi parte creo que en realidad debió habérsele colocado el término que es más correcto y el término que engloba realmente el sentido de lo que después dice el artículo. Porque en realidad es la doctrina que está establecido en la economía y en la política, el de la libre concurrencia. Y la libre concurrencia está expresado allí, en ese artículo. Que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Fíjense qué interesante eso. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad lícita de su preferencia. Y después voy a ir dando ejemplos, pero le llamamos todo. Primero este artículo. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. Fíjense que esa frase allí realmente ya sintetiza todo. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza y la baja artificial de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal. Pero yo personalmente me iría a algunas partes de este artículo que son memorables y para que ustedes vean que esto que está aquí en nuestra Constitución, ¿saben ustedes por quién es violado? Por el Estado. Por el Estado es el que viola nuestra Constitución. Ahí donde dice la libre competencia, es decir, que las personas ejercen su actividad en un ámbito de libre competencia. ¿Qué quiere decir libre competencia? Que los bienes y servicios, el capital y el trabajo se tienen que exponer de acuerdo a lo que las partes dicen que ellos decidan por sí mismos. O sea, cuando yo le impido a una persona que logre un acuerdo formal, contractual, para pactar libremente su acuerdo, pero le digo, mira, vos podés hacer lo que quieras, pero vos vas a ponerme lo siguiente ahí en ese artículo. En primer lugar, el sueldo mínimo es 2.900.000. En segundo lugar, el empleador tiene que aportar el 16% calculado de ese sueldo mínimo. Y el trabajador tiene que aportar el 9% nuevamente de acuerdo a ese sueldo mínimo. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es esto un acuerdo de partes pactado libremente? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no porque se le está obligando a las partes a hacer algo que no harían si no tuvieran una sanción. O sea, el Estado le sanciona al empleador y al trabajador en caso que no cumpla lo que dice el Código Laboral. Pero eso se contradice con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no dice
en ninguna parte que a una persona se le va a exigir el pago de un monto de dinero, y no solamente eso, sino que se le va a exigir ese monto de dinero para que vaya directamente a un lugar determinado. Eso no dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no dice que el empleador tiene que aportar el 16% y eso que se tiene que ir al IPS. La Constitución Nacional no dijo y no establece que el trabajador tiene que destinar el 9% de su sueldo a IPS. No dice eso. Lo que la Constitución Nacional, de acuerdo a la letra y al espíritu de lo que está establecido en ese artículo 107, le está diciendo a los paraguayos, a las paraguayas y a los extranjeros que están obviamente viviendo ya en el Paraguay, le está diciendo: señor, usted puede pactar sus relaciones laborales y su dinero usted lo va a depositar donde usted considere. Si usted cree que el IPS le atiende bien, que en el IPS usted pide a las 7 de la mañana, por ejemplo, solicita una atención médica porque le duele demasiado el brazo y le atienden de aquí a un mes, por ejemplo, pues usted tiene todo el derecho de aportar su dinero al IPS. O con ese dinero, imagínense ustedes, les voy a cuantificar nomás, casi 50 millones de dólares mensuales. Y ocurre que la gente más pobre, y no más pobre solamente, todos los que están ahí aportando, quieren retirar su medicamento para su presión alta. Estoy diciendo presión alta porque se me viene ahora rápidamente así a la cabeza, en el sentido de que es algo que hay mucho de paso, lamentablemente, en Paraguay. El remedio no está. Entonces, ¿qué está pasando acá? Pero ocurre que cuando se reúne el consejo de IPS, ahí empezamos a tener un problema, señores. Porque están administrando una suma de dinero multimillonaria. Y cuando se administran sumas de dinero multimillonaria, en donde los que aportan al final y al cabo no saben lo que se hace con su dinero, pues hay un doble y un triple problema. ¿O acaso usted, señora, usted, señor joven que me está escuchando ahora, usted recibe mensualmente? Y vamos a ponerle bimensualmente, y hasta podríamos dejar trimestralmente un informe. Ya no digo que le venga por correo, por escrito, acá a su WhatsApp, donde diga: su dinero, el dinero que usted aportó fue utilizado para esto y para esto. Y en consecuencia, cuando usted quiera disponer de esto y de esto, usted va a ir a las 7 de la mañana y usted va a salir de la oficina del IPS en menos que canta un gallo, ya disponiendo de lo que usted quiere, ya sea teniendo directamente una atención médica, si es urgente, o teniendo en menos de 48 horas la atención si es una atención rutinaria. ¿Eso sucede? No sucede. Nadie tiene un informe, señores. Nadie. En consecuencia, cuando no se tiene ningún informe, ni tan siquiera a través del WhatsApp, a través del celular, que es lo más fácil hoy de hacer, porque no estoy diciendo que te envíen por correo, que también deberían hacerlo, por cierto, porque dinero no les falta. No es un problema de dinero, señores, es un problema de un robo escandaloso sumado a una mala administración
de gente que ha perdido su conexión con la realidad. Esta gente no está conectada con la realidad porque vive en una burbuja. Cuando se va a su puesto de trabajo piensan cómo van a seguir jodiéndonos. ¿Cómo va a terminar su quincho? ¿Cómo va a comer el asado premium este viernes? Si no, es ya mañana mismo, ¿verdad? Porque algunos todos los días le meten un asadacho. Pero a mí me parece bien. Yo no estoy diciendo que una persona que quiera comer asado todos los días y que lo haga, si quieren con la carne premium también, pero no lo haga a costa nuestra. Esa es la diferencia, señores. Pagamos y no tenemos contraprestación. Pagamos y no tenemos ningún informe. Pagamos y resulta que ellos se quedan con la parte más grande de la torta. Y eso se llama aquí y en cualquier lugar del planeta Tierra, aún en los países más pobres, los más ignorantes que usted quiera. No importa, eso se llama injusticia. Y la injusticia es una violación a la dignidad de una persona. Nosotros lo que de alguna manera podemos defendernos, lo que tenemos de alguna manera la oportunidad de expresar nuestras ideas, quizá de contratar a un profesional que nos pueda asesorar, etcétera, etcétera, pues por supuesto tenemos nuestras defensas. Pero pensemos nosotros, especialmente en las familias que no tienen esa posibilidad. Ese señor que se levanta a las 4 de la mañana para vender frutas, verduras, chipa. Ese señor no tiene ninguna posibilidad de defenderse ante la tiranía a la cual ellos de alguna manera están empezando a construir y lo están construyendo en contra nuestra. Y cuando le vemos a los hijos y a los nietos de esas familias desprotegidas, pues nosotros los que de alguna manera tenemos la oportunidad de decirlo, lo tenemos que decir, pero no con el propósito solamente de decir, sino que de alguna manera se forme un grupo de personas que en algún momento cambie esto. Pero para cambiar esto es necesaria la batalla cultural. Cuanto más jóvenes, personas de todas las edades, conozcan de la defensa de su vida, su libertad y la propiedad, yo les puedo asegurar que esto va a cambiar porque la historia ha dicho que sea así. Y de hecho fue así. Cuando los Levelers, que era un grupo puritano religioso, hablaba de garantizar la propiedad y la libertad hacia el año 1200. Cuando Jefferson o John Locke en Inglaterra hablaba de defender al individuo frente al rey, ellos tenían razón. Por eso es que la tradición liberal, libertaria, que hizo surgir a Inglaterra, que hizo emanciparse de la tiranía a lo que fue después Estados Unidos con su independencia, ellos lograron hacer un paso que nunca antes había dado. Se dio algunos pasitos ciertamente en Grecia y en Roma, pero en realidad fue el resultado que se dio a partir de 1700 en particular, ese avance civilizador que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad y que hasta hoy en día, 2024, nosotros tenemos de alguna manera esa inercia que nos lleva a disfrutar de los privilegios que de alguna manera fuimos logrando, pero no a expensas de robarle a los demás, sino que a través de un amplio orden de cooperación social. El país de los inventores, el país de los emprendedores, el país donde más la gente quiere ir a trabajar y a fortalecerse. ¿Cuál es? Hasta hoy en día, antes era todavía más.
Hasta hoy en día sigue siendo. Ese país se llama Estados Unidos. Pese a que hay que ser sinceros, Estados Unidos fue y sigue siendo presionado por las ideas colectivistas neocomunistas para que pueda de alguna manera descarrilar ese tren extraordinario que ellos fueron logrando. Y lo lograron. Si nosotros leemos la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ahí está todo, señores. Eso no fue, vamos a escribir ahí, le dijo Jefferson, le dijo a Hamilton, che, Hamilton, escribina por ahí, Jefferson, reunítenos por ahí, escribí ahí un papelito ahí. ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestra Declaración de la Independencia? No fue así, señores. No fue así, señores. Cuando Benjamin Franklin le dijo a Jefferson, tenemos que tener una constitución. Ustedes saben cuál fue la respuesta de Thomas Jefferson. Pues Thomas Jefferson era la persona que más escribía en ese momento y tenía un tiempo para hacer eso. Y Benjamin Franklin, que era, como sabemos, un gran inventor y un gran libertario, por cierto, ¿verdad? Benjamin Franklin le dice a Thomas Jefferson, Thomas, tenemos que hacer esto. Y Thomas Jefferson, ¿ustedes saben cuál fue la primera respuesta de Thomas Jefferson? No voy a hacer, le dijo. ¿Por qué? Porque cuando pienso en esta nación y voy a escribir una constitución, creo que estamos contra lo que quiere nuestro Dios. Atiendan esa respuesta de Jefferson. Porque para ellos, al escribir un documento, ellos también estaban preparando algo que ellos, ahí está Thomas Jefferson precisamente, antes Benjamin Franklin, ellos estaban convencidos que ese documento también podía ser violado. Imagínense usted el nivel de análisis que los tipos tenían. Porque la verdadera constitución, y atiendan bien lo que les voy a decir, la verdadera constitución y la constitución más bella, la constitución, la mejor constitución del mundo es la de Inglaterra. Sin embargo, no existe. ¿Cómo es eso? Pero usted se está contradiciendo todo. Hoy es lunes y ya está tomando. No, estoy más sobrio que nunca. La Constitución de Inglaterra nunca fue escrita, pero es la Constitución de la libertad. La Constitución que estableció a través de lo que se llama lo consuetudinario, las tradiciones y las costumbres, el derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad. Y que el primer enemigo, así pensaban los ingleses para hacer lo que fue después un gran país ciertamente, y también los norteamericanos posteriormente, porque el primer enemigo que tenemos a la vista y que no nos van a sacar de la cabeza, ¿saben cuál es? El Estado, compuesto de unos personajes que se enriquecen y que no van a nunca. Esto es muy importante, señor. Hasta el final de los tiempos esto va a ser así. Nunca el que tiene el poder, por más bueno que sea, va a querer deshacerse de los privilegios del poder. Porque como decía un gran pensador justamente inglés, Lord Acton, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. La persona que tiene poder y ese poder no es controlado, la gente no tiene información de lo que hace esa persona o grupo de personas, yo les puedo asegurar que ese poder se convierte en una tiranía. Es decir, un grupo de personas que hablan de la democracia, hablan de la transparencia, hablan de la rendición de cuentas, pero en realidad lo que hacen es meterte el dedo donde ellos quieren
y lo hacen con nuestro dinero y avanzan cada vez más. Hoy, los Estados Unidos de Norteamérica, año 2024, tiene un endeudamiento del 125% de su PIB. Nunca en la historia de los Estados Unidos se logró eso. O sea, se tuvo eso. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos se metió, lamentablemente, hacia una tendencia que no es buena. En consecuencia, ese es el orden social a combatir y obviamente el orden social a lograr. El orden social del estatismo, del neocomunismo, de la concentración del poder, a combatir. El orden social de la libertad, la propiedad, de la cooperación, donde todas las personas seamos iguales sin importar nuestra situación socioeconómica, ese es el nuevo orden social al que tenemos que ir. Aquí en el Paraguay y de luego también en el mundo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, que creo yo... el próximo lunes no voy a estar, ya les comento, por una razón de fuerza mayor. No voy a estar, sí, el siguiente lunes, ya desde las 9 de la mañana y por supuesto siempre en compañía de nuestro director Bruno Masi. Muchas gracias, que pasen muy bien.